Lowe's. Find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Pocos conocen el secreto que se esconde tras el hijo menor de Jacob. Benjamín no solo era el Benjamín de una familia marcada por los conflictos, sino que era el símbolo de una profunda transformación, nacida en medio del dolor y destinada a cambiar el rumbo de Israel. Su nacimiento no tuvo lugar en un palacio ni en tiempos de paz. La vida de Benjamín comenzó entre lágrimas cuando su madre, Raquel, la mujer más amada de Jacob, luchaba entre la vida y la muerte. Fue allí, en el camino entre Betel y Efrata, donde una historia de pérdida se convirtió en el comienzo de una revelación divina. Suscríbete al canal y descubre curiosidades, hechos ocultos y verdades profundas sobre los personajes de la Biblia. Activa la campana y sigue cada nuevo video. Raquel, agotada, dio a luz a su segundo hijo y con sus últimas fuerzas lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Pero Jacob, embargado por un dolor aún mayor, el de perder al amor de su vida, rechazó ese nombre. Con voz temblorosa declaró: su nombre será Benjamín, es decir, hijo de mi diestra. Era más que un nombre, era una decisión espiritual. Jacob decidió transformar el lamento en bendición, el dolor en promesa. En lugar de eternizar la pérdida, decidió sellar el nacimiento con esperanza. Lo que pocos se dan cuenta es que, en ese momento, Jacob no solo estaba nombrando a un hijo, sino que estaba redefiniendo el destino mismo de su familia. El hijo de la diestra se convertiría, siglos más tarde, en símbolo de protección y favor divino. Las palabras de Jacob resonarían hasta en las profecías, donde la diestra de Dios representaría poder, victoria y redención. Pero ¿por qué este hijo, nacido en medio de la muerte, se convertiría en el favorito de Jacob? ¿Por qué el corazón del patriarca, entre 12 hijos, se aferraría precisamente al que casi perdió? Hay algo misterioso en el amor que nace del dolor, y el vínculo entre Jacob y Benjamín es el retrato más puro de ello. Algunos estudiosos creen que Jacob veía en Benjamín el reflejo de todo lo que había perdido en Raquel: su dulzura, su fe, su belleza y el último fragmento de un amor que lo había acompañado toda su vida. Otros dicen que el viejo patriarca veía en el niño la oportunidad de empezar de nuevo, un silencioso recordatorio de que Dios aún podía transformar las lágrimas en promesas. Lo cierto es que, a partir de ese nacimiento, el destino de Israel comenzó a moverse en una nueva dirección, y el hijo de la diestra se convertiría en una pieza clave de una historia mucho más grande de lo que él mismo podía imaginar. Antes de continuar, quiero invitarte a comentar desde qué ciudad o país estás viendo esto. Veamos hasta dónde llega este mensaje. La historia de Benjamín nace en una época de transición, tanto para Jacob como para la propia nación que aún se estaba formando.
Israel como pueblo aún no existía plenamente. Era solo una promesa en movimiento, llevada en las tiendas de un hombre que luchaba entre la fe y el recuerdo del pasado. Jacob había dejado atrás años de conflicto con Esaú, huidas, engaños y reconciliaciones. Ahora caminaba con su gran familia hacia la tierra que Dios le había prometido, tratando de convertir un clan en una nación. Las tribus aún no tenían nombres, pero los hijos de Jacob ya representaban algo más grande de lo que imaginaban. Cada nacimiento, cada nombre, cada bendición tenía un significado espiritual. De Lea vinieron los hijos de la resistencia y el esfuerzo, de las siervas, los hijos de la lucha y la competencia, pero de Raquel, la mujer elegida por el corazón, vinieron los hijos de la promesa, José y Benjamín. La historia muestra que, entre los pueblos nómadas, el último hijo era visto como un signo de continuidad, un testimonio de que el linaje aún estaba vivo. Y en el caso de Jacob, esto cobraba aún más importancia. Benjamín era el único nacido en la tierra de Canaán, el único fruto de una nueva etapa en la vida del patriarca. Representaba el comienzo de una era. En aquella época, la familia de Jacob vivía entre pastos y desiertos. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Erigiendo altares en cada parada. Cada lugar contaba una historia. Betel, Peniel, Efrata. Cada nombre recordaba una experiencia con Dios. Y fue en ese ambiente de transitoriedad, fe y pérdida, donde el pequeño Benjamín abrió los ojos por primera vez. El nacimiento de un hijo siempre se celebraba con fiesta y gratitud, pero esta vez, el llanto de un bebé se mezcló con las lágrimas de despedida de una madre. El contraste era fuerte, la vida y la muerte compartiendo el mismo espacio, la promesa y el duelo compartiendo el mismo momento. Y es precisamente esa tensión la que moldea el corazón de Jacob. Ya no era el hombre impulsivo que había engañado a su hermano. Ahora era el patriarca que aprendía a confiar en promesas invisibles. Canaán aún estaba lejos de ser conquistada y el futuro de su descendencia parecía incierto. Pero en aquel campamento solitario, entre tiendas y piedras, el viejo pastor comprendía que el destino de Israel comenzaba en las cosas pequeñas, en el nacimiento de un niño que llevaba un nombre de esperanza. Benjamín no era solo otro hijo más, era el recordatorio de que, incluso en tiempos de dolor, Dios seguía escribiendo la historia de la promesa. Benjamín nació entre el último suspiro de su madre y el primer llanto de su propia vida. Raquel, la mujer que Jacob más amaba, nunca vio crecer a su hijo. Su muerte marcó profundamente al patriarca y definió el destino de ese niño. La escena fue trágica y sagrada al mismo tiempo. En el camino entre Betel y Belén, Raquel dio a luz con dificultad y al sentir que no resistiría, susurró el nombre de Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob
tomado por una fuerza que mezclaba fe y desesperación, cambió el nombre por Benjamín, hijo de mi diestra. Y fue en ese gesto cuando comenzó el llamado espiritual del niño. El nombre Benjamín tiene un profundo simbolismo. En la tradición hebrea, la diestra representa el lado de la fuerza, la autoridad y la bendición. Al renombrar a su hijo, Jacob declaró, consciente o no, que aquel nacido del dolor sería una señal del favor divino. Sería recordado no como fruto del sufrimiento, sino como prueba de que Dios aún estaba con él, incluso en el duelo. En otras palabras, el nombre de Benjamín era una profecía viva. El dolor no sería el final de la historia. Crecer sin madre y bajo la mirada protectora de un padre herido no fue un camino fácil. El niño se convirtió en el centro de atención de Jacob, lo que más tarde despertaría tensiones entre los hermanos. Pero antes de que la rivalidad tomara forma, había algo singular en él, un aura de promesa y ternura, como si Dios mismo hubiera puesto una marca especial en su vida. Algunos estudiosos señalan que el nacimiento de Benjamín en Efrata, más tarde conocida como Belén, no fue una coincidencia. De esa tierra, siglos más tarde, nacería otro hijo de la diestra, el Mesías prometido. Es como si Dios estuviera tejiendo, desde el vientre de Raquel, una trama profética que uniría el pasado de Jacob con el futuro de la redención. Benjamín sería el vínculo silencioso entre el amor humano y el propósito eterno. Mientras el pequeño crecía, los recuerdos de Raquel permanecían vivos en cada gesto de Jacob. Veía en su hijo el eco de un amor que ni siquiera el tiempo borraría. Y sin darse cuenta, el patriarca comenzó a proyectar sobre Benjamín el peso de un destino que superaba cualquier afecto paternal, el de ser recordado como el hijo del consuelo, aquel en quien la promesa seguiría viva. Benjamín creció rodeado de cuidados, pero también de sombras. Jacob lo veía como el último rayo de luz que le había dejado Raquel, y ese amor, tan intenso como protector, acabaría creando una distancia silenciosa entre él y sus otros hermanos. Mientras los hijos de Lea y de las siervas se acostumbraban a la dureza del campo y a las largas jornadas con el rebaño, Benjamín vivía bajo la atenta mirada de su padre, a salvo de los riesgos y protegido como un tesoro. El favoritismo de Jacob, que ya había causado tensión por José, ahora se repetía, pero con un peso aún mayor, porque el patriarca no soportaba. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. A la idea de perder otro hijo de su amada esposa, los hermanos se daban cuenta. Cada gesto de Jacob, una mirada más prolongada, un cuidado exagerado, una palabra de cariño, reavivaba viejas heridas en el corazón de la familia. José ya había sido vendido, y la culpa no desaparecía. Benjamín, el nuevo protegido,
se convertía en un recuerdo vivo del error que habían cometido. Es posible imaginar el ambiente en las tiendas, miradas silenciosas, palabras contenidas, un joven que no comprendía el motivo de tanta reserva a su alrededor. Era demasiado amado por un padre y demasiado tolerado por sus hermanos, pero el verdadero conflicto no estaba solo fuera, estaba dentro. Benjamín heredó una casa marcada por pérdidas, culpas y secretos. Creció escuchando el nombre de su madre susurrado como un lamento, viendo a su padre recordar el pasado con ojos distantes. Desde temprano aprendió que el amor y el dolor podían ir juntos, que la bendición y la herida podían habitar el mismo hogar. Y ese aprendizaje silencioso moldearía su carácter para el futuro. Un hombre discreto, pero esencial en los momentos decisivos. Sin embargo, había algo diferente en él. Benjamín tenía una sensibilidad poco común, una capacidad para unir sin hablar, para calmar sin imponer. Era lo contrario de José, el soñador, y de Judá, el líder impulsivo. Era el vínculo suave que mantenía a Jacob respirando esperanza y a la familia, aunque herida, unida en torno al recuerdo de Raquel. Pero la protección que lo rodeaba no duraría para siempre. El destino y el plan divino pronto lo pondrían frente a lo que Jacob más temía, el riesgo de la pérdida. El hijo de la diestra sería llevado a Egipto, y allí, entre lágrimas y pruebas, su papel se revelaría más importante que cualquier preferencia paterna. Si este contenido te está llegando al corazón, puedes apoyar este proyecto donando cualquier cantidad, haciendo clic en el botón "Muchas gracias". Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias con dedicación. El tiempo pasó y llegó el hambre. Canaán estaba seca, y el anciano Jacob, ahora llamado Israel, vio a sus hijos partir hacia Egipto en busca de alimento. Todos, excepto uno. Benjamín se quedó en casa, guardado como el último vestigio de amor y esperanza. El padre repetía con la voz marcada por el recuerdo del dolor: «Mi hijo no bajará con vosotros, porque su hermano ha muerto, y él es el único que me queda». Para Jacob, perder a Benjamín sería como perder a Raquel de nuevo. Pero el destino y la providencia divina no se doblegan ante el miedo humano. En Egipto, el poderoso gobernador que controlaba el trigo exigió algo inesperado: que los hermanos regresaran trayendo al más joven. No sabían que ese hombre era José, el hermano al que habían traicionado, ahora vestido de gloria. La exigencia de ver a Benjamín era más que una prueba de fidelidad. Era el comienzo de una revelación divina que uniría el pasado con el presente. La tensión en Canaán era inmensa. Rubén intentó convencer a su padre ofreciendo su propia vida a cambio. Más tarde, Judá tomó la iniciativa, asegurando que protegería al muchacho. Pero nada quebrantaba la resistencia de Jacob, hasta que la hambruna se agravó y el viejo patriarca, con lágrimas contenidas, murmuró: «Si es así, que Dios Todopoderoso os conceda misericordia ante ese hombre». Fue en ese instante cuando entregó a Benjamín, y con él también entregó el último hilo de control sobre su destino. El viaje a Egipto fue más que una travesía geográfica, fue espiritual. Benjamín, ahora un joven, llevaba sin saberlo el peso del reencuentro entre hermanos, el perdón que Dios había preparado en silencio. Cuando José lo vio, el texto bíblico describe un momento de profunda emoción. Su corazón se conmovió por su hermano y lloró en su habitación. Allí dos hijos de Raquel se reencontraban, uno marcado por la pérdida, otro por la nostalgia, y el amor de una madre ausente parecía revivir en ese abrazo contenido. Lo que nadie veía era lo que sucedía. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet.
And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Día en lo invisible, Dios usaba al más silencioso de los hermanos para sanar una vieja herida. Benjamín no habló mucho. No era necesario. Su presencia bastaba para restaurar lo que la envidia había destruido. La historia se movía de nuevo y el hijo de la diestra se convertía en el hilo conductor de la reconciliación. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. El reencuentro entre José y Benjamín no fue solo familiar, fue espiritual. La presencia del hermano menor desencadenó una serie de acontecimientos que cambiarían el destino de Israel. Cuando José vio a Benjamín, algo se rompió dentro de él. Años de dolor, nostalgia y disimulo se disolvieron en lágrimas. En ese momento, el poderoso gobernador de Egipto dejó de ser solo un hombre de autoridad y volvió a ser el hijo de Jacob, el niño vendido y traicionado, ahora frente al único hermano inocente. Benjamín se convirtió en el punto de convergencia de toda la historia. Sin saberlo, fue el instrumento que Dios utilizó para unir lo que el pecado había separado. Cuando José lo llamó a la mesa y le sirvió una porción 5 veces mayor, estaba comunicando algo más profundo que un privilegio. Estaba declarando perdón y reconciliación. Era como si dijera, el amor que se dividió, ahora se multiplica. Los hermanos que antes habían competido por la atención, ahora tenían que enfrentarse a un espejo invisible, el reflejo de sus propios errores. Y fue precisamente la figura de Benjamín, el más joven y el más puro, la que los llevó al arrepentimiento. La prueba final de José, cuando escondió su copa en el equipaje de Benjamín, lo reveló con claridad. Podrían haber abandonado al Benjamín, como hicieron con José, pero esta vez Judá se levantó y se ofreció a sí mismo en lugar de su hermano. El círculo se había completado. El amor que un día fue corrompido por la envidia, ahora se purificaba a través de la entrega. Jacob, al saber que José estaba vivo, no solo recuperó a un hijo, sino que recuperó su fe. La noticia devolvió el brillo a un hombre que había vivido años cargando con el peso del duelo. Y Benjamín, sin levantar la voz, sin hacer ningún gesto heroico, fue el eje de toda esta transformación. Su simple presencia fue suficiente para despertar en José el perdón, en Judá la redención y en Jacob la esperanza. Es curioso observar cómo Dios actúa en los personajes silenciosos. Benjamín casi no habla en la narración bíblica, pero su vida grita una verdad poderosa. El perdón de Dios a menudo viene a través de aquellos que no buscan destacar, pero que tienen pureza de corazón. El hijo de la diestra no conquistó reinos ni levantó espadas, pero con su existencia sustentó la restauración de toda una familia. Detrás de la serenidad de Benjamín había un mundo de silencios. Había crecido como el más protegido de los hijos, pero también
el más solitario. La pérdida de su madre, la distancia de sus hermanos, el peso de los recuerdos de su padre, todo ello le acompañaba como una sombra discreta. Jacob lo amaba con ternura, pero ese amor venía cargado de miedo, y vivir bajo el miedo de alguien es también vivir prisionero de él. Mientras los otros hermanos aprendían a lidiar con el pasado, Benjamín vivía atrapado en el presente de su padre. Era el hijo que no podía equivocarse, que no podía arriesgarse, que no podía ser libre. El cariño que lo rodeaba también lo aislaba, y es posible imaginar el dolor silencioso de este joven que, aunque amado, crecía rodeado de ausencias, sin madre, sin hermanos cercanos, sin la ligereza que debería tener la infancia. Benjamín cargaba con el peso de una herencia emocional, un dolor no expresado, heredado de las lágrimas de Jacob y del recuerdo de Raquel. Algunos estudiosos sugieren que esta relación de dependencia entre padre e hijo prolongó el sufrimiento de Jacob. El patriarca, al Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Protegerlo en exceso impedía que Benjamín experimentara el propósito de su propia existencia. Era como si, al tratar de preservar el recuerdo de Raquel, Jacob también mantuviera vivo el dolor de su pérdida. Y Benjamín, aunque sin culpa, se convertía en el guardián de una antigua tristeza. Pero el dolor oculto no era solo de Jacob. Benjamín también sentía el vacío dejado por José, el hermano del que solo había oído historias. Había crecido con ecos de amor y ausencia, escuchando el nombre de José con reverencia y misterio, sin saber si debía admirarlo o lamentarlo. Cuando lo reencontró en Egipto, tal vez se dio cuenta de cuánto su propia vida había sido moldeada por un pasado que no había elegido. El corazón de Benjamín representaba un tipo de sufrimiento que no se expresa con palabras. El dolor de quienes viven a la sombra del amor y las expectativas ajenas. Amaba a su padre, pero también necesitaba liberarse de él, y fue solo cuando Jacob, viejo y agotado, lo dejó partir a Egipto que el ciclo de control comenzó a romperse. Allí, sin darse cuenta, el hijo de la diestra dio su primer paso hacia su propia libertad, una libertad que comenzaba en el corazón. Cuando Jacob finalmente permitió que Benjamín se fuera a Egipto, ocurrió algo profundo, no solo en la historia, sino en el alma del patriarca. Por primera vez, entregaba lo que más temía perder. Ese simple acto de dejar marchar a su hijo era, en realidad, un gesto de fe. Jacob, que tantas veces había intentado controlar su propio destino, aprendió a soltar las riendas y a confiar de nuevo en Dios. Y fue esa entrega la que abrió las puertas de la restauración. En Egipto, el viaje de Benjamín se convirtió en un símbolo de redención silenciosa.
Él, que había crecido rodeado de pérdidas y sobreprotección, se convirtió en el instrumento de la curación entre hermanos, sin discursos, sin glorias, sin rebeldía, solo siendo quien era. La presencia de Benjamín le recordaba a José el amor perdido y al mismo tiempo el perdón necesario, y recordaba a los otros hermanos el peso de lo que habían hecho y lo mucho que necesitaban cambiar. El hijo del dolor ahora generaba reconciliación. El hijo de la diestra era la señal viva de que Dios aún mantenía la promesa. El reencuentro de la familia fue más que emoción, fue liberación. José reveló su identidad, y todo Egipto se conmovió con el llanto de aquellos hombres quebrantados. En medio de ese escenario, Benjamín permaneció en silencio, tal vez sin comprender la grandeza de lo que estaba sucediendo. Pero él era el punto de equilibrio, el corazón que unía el pasado herido con el futuro restaurado. Cuando Jacob vio a sus hijos regresar con noticias de José, algo dentro de él revivió. El hombre que un día había dicho «todo está en mi contra», ahora declaraba «me basta con que José, mi hijo, siga vivo». La fe, que parecía enterrada bajo años de tristeza, resurgió. Y fue la presencia de Benjamín a quien más temía perder, la que se convirtió en el canal de esa esperanza. La sobreprotección dio paso a la confianza. El dolor dio paso a la gratitud. Y el amor, que antes aprisionaba, ahora liberaba. La historia de Benjamín no habla de victorias conquistadas por la fuerza, sino de corazones sanados por la entrega. La verdadera redención de Jacob no llegó a través de un milagro espectacular, sino por el valor de soltar lo que más amaba. Dios restauró su hogar cuando decidió confiar de nuevo y utilizó al más silencioso de sus hijos para demostrar que la fe siempre vence al miedo. El tiempo, que tantas veces le había robado a Jacob lo que amaba, ahora se lo devolvía en forma de paz. El reencuentro con José y la presencia de Benjamín marcaron el final de un largo viaje de pérdidas y promesas. En Egipto, el viejo patriarca contempló a la familia reunida y reconoció que, a pesar del dolor, Dios lo había guiado todo a la perfección. Entre los 12 hijos, Benjamín permanecía a su lado, discreto, fiel, constante. Era como si el recuerdo de Raquel siguiera vivo cada vez. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Que el padre miraba el rostro del Benjamín. Pasaron los años y la tribu de Benjamín fue creciendo. Pequeña en número, pero poderosa en significado, llevaba consigo la herencia de la ternura y la valentía. Siglos más tarde, esa misma tribu daría origen a hombres de singular valentía, como el rey Saúl, el primer monarca de Israel, y mucho más tarde, el apóstol Pablo, que se presentaría como hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín. Del menor de los hijos,
vendría uno de los mayores mensajeros del Evangelio. Era como si Dios, desde el vientre de Raquel, hubiera diseñado un destino que atravesaría generaciones. En los últimos días de Jacob, cuando bendijo a sus hijos, reservó para Benjamín una palabra misteriosa y profética. Benjamín es un lobo que despedaza, por la mañana devora la presa y por la tarde reparte el botín. Esta bendición, aunque poética, tiene un doble sentido. El lobo de Benjamín no es símbolo de destrucción, sino de vigor, de alguien que afronta el día con fuerza y termina compartiendo lo que ha conquistado. Dios mostraba que, a pesar de ser el menor, su descendencia estaría marcada por la audacia y la capacidad de restaurar. Cuando Jacob partió de este mundo, Benjamín estaba allí, junto a José, despidiéndose del padre que tanto lo había amado. Quizás en ese momento comprendió por fin el peso y el propósito del nombre que llevaba. Hijo de mi diestra no era solo un título de cariño paterno, sino una profecía sobre el favor, la protección y la continuidad. Benjamín sería recordado no solo como el Benjamín de la casa de Jacob, sino como la señal viva de que Dios transforma las tragedias en promesas cumplidas. La vida que comenzó entre lágrimas terminaba ahora en paz. Jacob descansaba con el corazón sanado. Y Benjamín, el hijo del consuelo, seguía siendo el recordatorio de que la última palabra de Dios nunca es la pérdida, sino siempre la redención. La historia de Benjamín es la prueba de que Dios transforma el dolor en destino. El niño que nació entre lágrimas se convirtió en el símbolo del consuelo y la restauración. El padre que un día lo llamó hijo de la diestra, tal vez no imaginaba que, siglos más tarde, Dios mismo se revelaría en su hijo sentado a la diestra del Padre, señal de poder, victoria y amor eterno. Benjamín era más que el último hijo de Jacob. Era un recordatorio divino de que los dolores más profundos pueden generar las promesas más poderosas. Cuando observamos el camino de Jacob, vemos a un hombre que aprendió, a un alto precio, la diferencia entre retener y confiar. Se aferró demasiado a lo que amaba y lo perdió. Pero cuando finalmente entregó lo que temía perder, Dios se lo devolvió en abundancia. Benjamín fue el instrumento de ese aprendizaje. A través de él, el patriarca descubrió que el amor verdadero no aprisiona, sino que libera. Y que la fe genuina no es tratar de controlar lo que amamos, sino descansar en las manos de quien todo gobierna. La tribu de Benjamín, aunque pequeña, se convirtió en símbolo de valentía y fidelidad. De ella surgieron guerreros que defendieron a Israel y más tarde un apóstol que cambiaría la historia de la fe cristiana. Pablo, descendiente de esta tribu, conocía bien el peso del nombre que llevaba, y también experimentó la gracia de ser transformado por el amor de Dios. Al igual que Benjamín, él también fue rodeado por la misericordia divina y utilizado para unir lo que antes estaba separado. En el plano espiritual, el nacimiento de Benjamín nos enseña que todo dolor que pasa por la presencia de Dios puede ser renombrado. Lo que comenzó como Benoni, hijo de mi dolor, se convirtió en Benjamín, hijo de la diestra, y este cambio de nombre no fue solo simbólico, sino profético. Dios estaba mostrando que el dolor no es el punto final de sus promesas, sino el punto de partida de algo nuevo. Quizás, como Jacob, muchos aún luchan entre el miedo a perder y el deseo de confiar. Pero la vida de Benjamín nos recuerda: cuando entregamos lo que más amamos en manos de Dios, Él transforma la pérdida en propósito, las lágrimas en testimonio y el duelo en legado. El hijo del dolor se convirtió en el hijo de la bendición, y hasta hoy su historia susurra una verdad eterna. Dios nunca desperdicia una lágrima, las transforma en promesas cumplidas. Si te han gustado estas curiosidades y descubrimientos sobre Benjamín, prepárate, porque aún hay muchos secretos ocultos en las páginas de la Biblia que pocos conocen.
Disfruta de este vídeo, compártelo con quienes aman las historias llenas de fe y misterio, y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones sorprendentes sobre los grandes personajes bíblicos. Juntos descubriremos los detalles que la Biblia guarda para quienes buscan comprender más profundamente. You want to impress them on a first date, but also play it cool. So what do? I'm Rufi Thorpe, and I wrote and read a real love story about a Hinge couple that navigated exactly that. Listen to the free audiobook now